Hola, ¿qué tal? En este tema del bloque uno, con las culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España, el siguiente tema es conquista y expediciones españolas. Pero para eso debemos de tener en cuenta lo que fue Occidente y el Nuevo Mundo entre los siglos XV y XVI. Debemos de el viaje de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo. ¿Qué está pasando en Europa a finales del siglo XV? Sobre todo desde la caída del Imperio Romano en Constantinopla a manos del Imperio Turco Otomano, pues ocasionando que se cierren las rutas terrestres comerciales y buscar una nueva apertura de rutas comerciales, en este caso vía marítima, la cual encabeza Cristóbal Colón para realizar el viaje comercial hacia la India. Si bien no llegó a la India, llegó al Nuevo Mundo, que hoy en día es el continente americano. Eso significó, primero que nada, que el mundo era más grande de lo que se pensaba y la oportunidad de conocer culturas diversas y distintas de lo que Occidente ofrecía. Por su parte, en el siglo XV y XVI, en Mesoamérica, ¿qué está pasando? Ellos sí tienen conocimiento de existencia de distintas personas de ellos desde 1502. Ellos saben que no son los únicos que habitan en el mundo, ¿sí? Dentro de lo que son visiones mesoamericanas, en el prólogo de la Tierra, ellos consideraban que tarde o temprano era un proceso que se tenía que dar, es decir, el choque entre Europa u Occidente con el Nuevo Mundo, en este caso el continente americano. ¿Por qué se dio ese tipo de, de descubrimiento o de conocimiento? Bueno, lo podemos relacionar con en América el posterior dominio de la agricultura y en Occidente dominaron primero la agricultura. Es decir, hay cierta ventaja en el dominio de la agricultura, pues para dedicarse a hacer otro tipo de cuestiones de civilización o crecimiento de la población. Dentro de lo que son los presagios, el presagio del cielo, la aparición de un cometa que avisaba de, pues, no en sí la llegada de gente nueva, pero de algo malo que sucedería. Así como, por ejemplo, el presagio del cielo de la Cihuachocani, en este caso la Llorona, avisando pues que ya se tenían que ir, ¿no? Avisando que algo estaba por venir. Entonces, básicamente lo que se genera es el encuentro de dos mundos, Europa y América. Y particularmente es un choque entre América contra Europa, África y Asia, recordando que aquellos tres continentes ya habían tenido relación sobre todo de dominio y comercialmente hablando. Pasamos al siguiente tema, que es españoles en América durante el siglo XVI, es decir, a partir del año 1500. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Gracias al descubrimiento que hizo Cristóbal Colón, donde encontró culturas diversas, asentamientos importantes, pues España en aquel entonces, vamos a llamarle potencia, sobre todo a nivel marítimo, se lanza a la empresa de expedicionar y de buscar elementos en el Nuevo Mundo. Primero que nada llegan a la isla de Cuba, la cual controlan, y a partir de ahí se lanzan ciertas expediciones para conocer y tener mayor amplitud sobre el Nuevo Mundo. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba salió de Cuba, rodeó la isla cubana para circunnavegar lo que es Yucatán y Tabasco. Llegó a Cabo Catoche y en Tabasco, en un lugar que se llamaba Chacamputum, que los españoles denominaron Champotón, se encontró con nativos, los cuales le hicieron la guerra y pues no le permitieron continuar con su viaje de expedición a Francisco Hernández de Córdoba, y a la deriva
con todo y escasez de alimentos, tuvo que regresar a la isla de Cuba, no sin antes haber pasado por la Florida, ya que su capitán, su piloto, Antón de Alaminos, pues ya había navegado esas zonas y sabía qué rumbos había que tomar. Si bien Francisco Hernández de Córdoba dio un mensaje al gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, de que eran tierras ricas y que había grandes asentamientos, y sobre todo la cuestión de los metales, en este caso el oro, sedujo y conmovió bastante al gobernador, quien no dudó en planear una próxima expedición en la cual involucraba a Juan de Grijalva. Juan de Grijalva se embarcó siguiendo el mismo patrón de circunnavegación que Francisco Hernández de Córdoba y con el mismo capitán Antón de Alaminos. Bernal Díaz del Castillo, que era el cronista que los acompañaba en los viajes, que dejaba asentado todo lo que los españoles encontraban a su paso, lo relataba a su manera, y Pedro de Alvarado. Dieron seguimiento a la ruta que marcó Francisco Hernández de Córdoba, pero ellos finalmente lo que encontraron pues fue al adentrarse en un río de Tabasco, el cual lleva el nombre de Grijalva en honor a este expedicionario, encontraron sociedades más desarrolladas, muchísimo más, vamos a llamarle admiración, sobre las riquezas culturales y geográficas que el espacio que iban buscando tenía. Llegaron hasta lo que es Pánuco, en el norte del actual estado de Veracruz, y bueno, se dieron cuenta de ciertas cuestiones de rituales de las culturas prehispánicas. Llegaron a una isla en la cual, como lo relata Bernal Díaz del Castillo, vieron cuerpos abiertos del pecho y de los muslos, sangre por doquier, y a tal acción le llamaron la Isla del Sacrificio, la cual corresponde o pertenece al estado de Veracruz. También, bueno, Juan de Grijalva con Pedro de Alvarado, el cual este último se interna en el río Papaloapan, y como esta persona fue la que se internó en ese río, se le quedó el río de Alvarado. Descubrieron, repito, pues sociedades más desarrolladas y con una muy buena producción pues de materiales que a los españoles les llamaban mucho la atención, en este caso el oro. También Bernal Díaz del Castillo relata que tenían altares con tipo dioses diabólicos, figuras espantosas, es decir, no daban crédito a la religiosidad de los nativos prehispánicos. Juan de Grijalva manda a Pedro de Alvarado a Cuba, que rinda informe y entregue todo lo que se ha encontrado en la expedición, y él decide continuar su camino hasta Pánuco, pero ya no se interna más y regresa a Cuba. Para 1519, en la tercera expedición, se le podría llamar, Hernán Cortés, sin haber sido el elemento real para realizar la expedición, ¿sí?, sino básicamente realizar un viaje a escondidas, en silencio, realiza la tercera expedición tomando ciertas cuestiones de las dos expediciones anteriores. A diferencia de Juan de Grijalva y de Francisco Hernández de Córdoba, la estrategia de Hernán Cortés pues era fundar una institución política para no tener que enlazar directamente con Diego de Velázquez, y sí enlazar directamente con el rey de la corona española, de tal manera que crea el primer ayuntamiento de la Villarrica de la Veracruz. Está próximo a celebrar 500 años, por cierto. Entonces es una serie de estrategias de Hernán Cortés, repito, para no rendir cuentas al gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, que no tiene en buen pensar a Hernán Cortés,
y rendirle cuenta directa a la corona española. A diferencia de Juan de Grijalva, Cortés se interna hacia la búsqueda de la Gran Tenochtitlan, no sin antes encontrarse con Jerónimo de Aguilar, ¿sí?, que fue uno de los que naufragó junto a Gonzalo Guerrero en viajes de expedición, y que esta persona ya se había mezclado con las culturas nativas, y dentro de esa mezcla ya había adquirido o ya había aprendido las lenguas nativas, cuestión que fue de mucha utilidad en el ascenso de Hernán Cortés hacia la Gran Tenochtitlan. Dentro de lo que son los traductores, así como Jerónimo de Aguilar, tenemos a la Malinche, o Malintzin, o Doña Marina, como la bautizaron los españoles, quien también va a resultar de suma importancia en el ascenso de Hernán Cortés hacia la Gran Tenochtitlan, como consejera, como traductora, y posteriormente como su concubina, con el cual procreó un hijo de nombre Martín, y que es el símbolo de uno de los tantos símbolos del choque entre dos culturas o del mestizaje. En su ascenso, Hernán Cortés hacia la Gran Tenochtitlan se va enterando de que hay muchos pueblos que tributan a la sociedad mexica, ¿sí?, por el sometimiento de la cultura mexica. Entonces, cuando Hernán Cortés llega a Zempoala, se da cuenta que están los recaudadores de tributo, y bueno, que hay cierto descontento pues por pagar cierto tributo en especie, de tal forma que eso también sirve a Hernán Cortés para generar alianzas con los pueblos nativos, recordando que los españoles que hicieron el viaje de expedición pues no superaban en número a los grandes asentamientos prehispánicos. Hay que tener en consideración que en su ascenso, internándose por lo que hoy en día es Villarrica, la Antigua, hasta llegar a la Gran Tenochtitlan, en el actual México, pues se va dando cuenta de las enemistades que tiene el pueblo mexica, y que, repito y recalco, van a ser de gran utilidad y son fundamentales en la caída de la Gran Tenochtitlan. Por otra parte, Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, no está nada contento con las acciones que está tomando Hernán Cortés, por lo que manda un navegante, alguien ya de suma experiencia en expediciones y con conocimiento de tierras mesoamericanas, como lo es Pánfilo de Narváez, manda por Hernán Cortés, justamente cuando Hernán Cortés ya se internó en la Gran Tenochtitlan. Hernán Cortés se entera de que alguien viene a buscarlo, y él acude al encuentro en Zempoala. En ese encuentro se queda a cargo de los españoles Pedro de Alvarado, y es digno de mencionar a este personaje porque en la ausencia de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado realiza o ejecuta la matanza del Templo Mayor, argumentando, según en la visión de los vencidos, de Miguel de León Portilla, pues que los mexicas estaban celebrando a Tezcatepuca, que es Tezcatlipoca, el ritual, y que se estaban básicamente poniendo agresivos, y cuestión que los alertó. Por tal motivo, antes de que les hiciesen la guerra los mexicas a los españoles, estos, por así decirlo, les ganaron el brinco e hicieron gran matazón de doncellas de la sociedad mexica. A la llegada de Cortés, pues obviamente son sacados, son corridos de ese territorio, y es donde ya empieza la enemistad entre el pueblo mexica con los españoles. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, que es uno de los enemigos de los mexicas, son de suma importancia en la derrota final de los mexicas a su último emperador, Cuauhtémoc,
para que éste caiga y dicho dominio Tenochtitlan pase a ser mano de los españoles. ¿Qué pensaban los mesoamericanos sobre los españoles? Bueno, hay que desacreditar aquello que dicen que Hernán Cortés significaba para los mexicas la llegada de Quetzalcóatl, por ser un hombre distinto, blanco y barbado. Moctezuma, a sabiendas de que se encuentran gente distinta que llegó por los mares y ya se encuentra en tierras prehispánicas, manda una ofrenda a los españoles, en la cual consistía en plumas de quetzal y oro. Los españoles, al recibir esa gran ofrenda, pues lejos de que los haya maravillado toda la constitución de dicha ofrenda, pues quitan las plumas de quetzal y se quedan con el oro. Eso dio a entender a Moctezuma que Hernán Cortés no era una divinidad, siempre lo supo. La conquista, ¿por qué se da la conquista? Pues simple y sencillamente los españoles llegan justo en el momento en que existe una inconformidad seria con los mexicas, sobre todo por el tributo, en este caso tlaxcaltecas y cempoltecas, cuestión que va a servir de alianza con los españoles y que los españoles van a dirigir. Aquí en esta cuestión se dan procesos de comprensión mutua. Por un lado, los españoles, que en las primeras expediciones desacreditaban a las sociedades prehispánicas, bueno, los misioneros dan cuenta de una sociedad realmente elaborada, jerarquizada, disciplinada, y sobre todo en la educación dan cuenta de la gran educación que persiste en las culturas prehispánicas. Por su parte, el indio, el nativo prehispánico, ellos piensan en el español como un mono, ya que para ellos el oro no causa tanta codicia como para los españoles sí lo es. De tal manera que se viene a dar un proceso de sincretismo, una fusión cultural de Occidente con el Nuevo Mundo, donde los indios hacen suyo lo que vienen de fuera. En este caso, los festejos religiosos se van a ver mezclados por tendencias prehispánicas y tendencias españolas, como lo podemos ver en el altar de Día de Muertos. Es cuestión de esa fusión cultural. Obviamente el mestizaje, la nueva constitución biológica que surgirá a través de un español, de un europeo, con un nativo americano, ¿sí? Por último, después de haber caído la gran Tenochtitlan en agosto de 1921, bueno, ¿qué sigue? Lo que sucede es que en menos de un siglo, los europeos dominaron gran parte del territorio, lo que se conoce como Aridoamérica y Mesoamérica. Llegaron a controlarlo. ¿Qué tipo de expediciones se dan? Bueno, Francisco de Montejo es el encargado por la corona española de expedicionar y controlar, conquistar hacia lo que hoy en día es Yucatán y Tabasco. Un proceso que se viene dando paulatinamente. Aquí el problema que encontró Francisco de Montejo fue que llegando a la península yucateca, pues se encontró con varios señoríos independientes, lo que va a ocasionar que si controlaba uno, pues no necesariamente tenía controlados a todos. Entonces, sí era un trabajo mucho más arduo del que se pensaba. Por otra parte, hacia el occidente, se encontraba un señorío Altepetl, similar al de los mexicas, y el encargado es el español Cristóbal de Olid para entablar diálogos con los purépechas, en este caso con su máxima autoridad, que es el Cazonci, para que se volvieran sociedades tributarias hacia la corona española. En fin, después de 1521 los conquistadores quieren hacer de su dominio total los territorios conquistados. Entonces, para quitarle poder a los conquistadores, a los que descubrieron el Nuevo Mundo, la corona española
creó ciertas medidas para disminuir el poder. La creación de la primera audiencia en 1528, con el fin, repito, de que existiera una persona que vigilara las reglas del entorno conquistado. Por ejemplo, para restar poder a Hernán Cortés, sí se le otorgó el título de Marqués del Valle, que consistía en ciertos beneficios y privilegios, pero no podían tomar todas las decisiones como ellos quisieran. Todo estaba sometido al juicio de la corona española, y como la corona española no tenía ojos en el Nuevo Mundo, tenía que designar a una institución, a una persona que vigilara el comportamiento en el Nuevo Mundo. La encomienda. A los conquistadores se les dio este privilegio, el cual consistía en ellos brindaban un servicio espiritual, en este caso la religión, a cambio de tierras, cierto espacio, y quienes iban a trabajar esas tierras, pues mano de obra. ¿Y quién era la mano de obra? Los indios. De ese tipo fue la encomienda. Cuestión que la encomienda se dice que duró poco a nivel mayoritario, porque pues los encomenderos, los conquistadores españoles, eran demasiado abusivos con los indios, cuestión que causó también disminución de la población y que existieran muchas quejas que a la postre la corona española acabara por abolir dicho beneficio de encomienda. Bien, lo que los españoles no pudieron conquistar militarmente, lo hicieron ideológicamente mediante la evangelización, imponiendo una religión, la religión católica. ¿Quiénes hicieron ese trabajo? Al Nuevo Mundo, al territorio conquistado, ingresaron varias misiones, varias órdenes. De las primeras en llegar, los franciscanos en 1524, dominicos 1526, en 1533 agustinos, la Compañía de Jesús o los jesuitas, y ellos se dirigieron a diferentes partes. Por ejemplo, los franciscanos permanecieron en el centro, en el occidente los agustinos, en el sureste los dominicos y hacia el norte los jesuitas fueron los que se encargaron de llegar a territorios no conocidos por los españoles y dominarlos básicamente mediante la evangelización. Para 1535-36, este territorio recién conquistado, ya con sus exploraciones paulatinas, pasa a denominarse virreinato bajo el nombre de Nueva España y va a ser un territorio controlado por la corona española, donde su máxima autoridad corresponderá a un virrey.